momentos en que decidamos no hacerlo así, sobre todo cuando en los meses nos da pago y en anual no nos va a dar a pagar. Entonces tendremos que utilizar la técnica de auditoría de pagar lo que nos corresponde en el ejercicio y reconocer pues lo que le estamos quitando al fisco, que es la actualización y los recargos por no haber pagado en tiempo. Pero es muy importante tener bien revisados los ingresos que generamos. Y a veces no lo percibimos porque hacemos operaciones de intercambio, porque no nos pagan de inmediato, porque de pronto, pues no nos damos cuenta que hasta lo que nos dejan regalado puede ser un ingreso. Entonces tendremos que revisar bien cada uno de los apartados de la ley. Primero que nada, para ver si de pronto hay operaciones que hicimos que la ley considera que no le interesan, es decir, que son esos ingresos de no objeto. Después de todo lo que quede, verificar a ver si tenemos suerte que algún ingreso caiga dentro de los ingresos exentos. Para eso nos vamos a tener que ir a un apartado especial de la ley que aplica nada más para personas físicas, que es el artículo 93, el cual tiene muchas fracciones que en algún momento aplican en alguno de los capítulos que están pues teniéndose que informar o teniéndose que considerar para impuestos sobre la renta. Y debemos de caer exactamente en el supuesto que cada fracción dice o que una fracción dice, porque de otra forma no vamos a tener la exención. No vamos a no pagar impuesto sobre ese ingreso si no es exactamente igual al supuesto que marca alguna de las fracciones del artículo 93. No se vale que nos parezcamos, tenemos que ser igualitos. Y si no caemos dentro del apartado de aquellos ingresos no objeto, si no caemos dentro de los exentos del artículo 93, pues entonces nuestros ingresos están grabados. ¿Qué significa que estén grabados? Que en principio es posible que paguen impuestos. Dije posible porque el mecanismo de determinación del impuesto sobre la renta en muchos casos nos permite disminuir el valor de los ingresos con deducciones, es decir, con erogaciones, compras, gastos e incluso las depreciaciones de activos con los requisitos que para cada tipo de actividad marca cada capítulo de la ley. De tal suerte que tal vez tengamos muchos ingresos, pero eso no significa que forzosamente vamos a pagar muchos impuestos. Dependerá de lo que le puedo deducir a esos ingresos. Y dependerá también de otro punto muy importante. Para efectos de las personas físicas, los ingresos que obtengamos contables no forzosamente juegan para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros créditos otorgados a nuestros clientes, todo lo no cobrado en el caso de personas físicas no juega. No juega para impuestos sobre la renta, pero claro que son ingresos financieros. Entonces resulta que todos los ingresos que puedan ser grabados, pues vamos a analizar de todos ellos cuáles son cobrados en el periodo y de esos cobrados son de los que nos vamos en un momento dado a encargar para poderle deducir lo que las leyes nos permitan. ¿Y qué pasa con los que no hemos cobrado? Bueno, pues que se quedan en stand-by para efectos de impuestos hasta el momento en que se cobre. Eso significa también que si este año tal vez no cobramos ingresos de este ejercicio, pero recibimos pago de años anteriores, pues esos pagos van a jugar para impuestos en este 2020, que es el ejercicio que nos ocupa de la declaración anual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que ser muy meticulosos en revisar, pues, de entrada, los ingresos que se generan este año para poder clasificarlos y ver cuáles realmente serían sujetos de pago de impuesto sobre la renta o por lo menos que tenemos que tomar para el cálculo y cuáles no. Y sobre todo revisar si nuestro contribuyente pues ha cobrado algo que le hayan quedado a deber en años anteriores, porque en ese caso lo correcto es considerarlo para impuestos en el momento en que se haya cobrado. Eso de que es que como ya no es de este ejercicio, ya no lo declaro, eso no se vale, no es correcto. Si lo hacemos, tenemos la posibilidad de que la autoridad se dé cuenta y nos vaya a determinar diferencias.
Si de pronto nuestros ingresos no son un objeto y no son exentos, pues están grabados. Si nos pusiéramos a enunciar todo lo que está grabado, uy, no acabamos nunca. Sin embargo, si nos ponemos a ver cuáles están exentos, pues son algunas fracciones los que los contempla, pero es un número finito de posibilidades. Entonces, lo más fácil es hacer el listado de todos los ingresos que tenemos, irnos al artículo 93 y ver si alguno cae ahí, cumple con los requisitos y esos, decir, están exentos y apartarlos. Y pues todo lo que no apartamos juega para causación de impuesto sobre la renta. Pero volvemos otra vez, no significa que forzosa te vamos a pagar. Significa que nos lo vamos a llevar al cálculo y ya se verá dependiendo las deducciones cuánto da de base y si hay pago o no hay pago. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos famosos ingresos exentos en el artículo 93 incluyen muchos conceptos y no van en orden. Algunos tienen que ver con impuesto sobre la renta de arrendadores, otros con salarios, otros más de enajenación de bienes, otros de dividendos, otros de arrendamiento. Así es que, pues ni modo, tenemos que hacer la talacha de revisarlos, dependiendo nuestro tipo de contribuyente. En nuestro ejemplo, vamos a incluir un contribuyente que hace de todo, pero en la práctica son pocos los que tenemos, pues, causación de impuestos en todos los capítulos de la ley. Normalmente, 1, 2, 3, 4 capítulos. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos tener de los demás. Pero sí, si tenemos solamente causación de ingresos en unos pocos capítulos, pues, ¿qué es lo que va a resultar? Que solamente de estos ingresos exentos del artículo 93, pues nos podrían llegar a aplicar algunos, no todos. Sin embargo, muchas de nuestras operaciones, como que están abajo del radar, no están reportadas al SAT, parte por ignorancia y parte porque no se necesita. Y resulta que dentro de esas operaciones hay muchos ingresos y hay muchos ingresos exentos. Así es que cuando nosotros vamos a hacer un cálculo de declaración anual, no significa que nada más revisemos lo que hace cotidianamente el contribuyente, lo que tenemos en facturas, lo que tenemos en el estado de cuenta del banco. Eso sí juega y ya lo debimos de haber cuidado durante cada una de las épocas del año, que pueden ser por mes, por bimestre, por semestre, dependiendo, hasta anuales, dependiendo del tipo de contribuyente. Pero puede haber operaciones que no tendríamos que haber tomado en cuenta durante los meses del año. Sin embargo, sí vale la pena o sí es obligatorio tomarlas en cuenta en la declaración anual. Entonces, también dentro de esas operaciones que solo vamos a tener que considerar para el anual, habrá que ver si hay algo exento. Habrá que ver si cae en alguna de estas fracciones. Muy rápidamente, digamos que los ingresos exentos, pues son todos aquellos los que la ley considera que no deben de pagar impuestos, como son, por ejemplo, los salarios que obtienen los trabajadores del salario mínimo. Nada más recordemos que hay 2 salarios mínimos ahora en el país, pero son todos dependiendo de dónde esté el trabajador. Lo que son las horas extras de los que no son salario mínimo, pero pues que tienen una parte de exento, el 50%, lo que son algunas prestaciones laborales, como son la PTU, las prima vacacional, la prima de antigüedad, las indemnizaciones, a los términos que dice la ley, que nos va indicando, por ejemplo, prima vacacional 15 días, aguinaldo 30, reparto de utilidades 15 días. Bueno, ahora debemos decir 15 UMAS, no 15 días, aunque la ley todavía diga días, porque recuerden que hay un cambio en la forma de cuantificar esas excepciones o esos parámetros. Tenemos de pronto exenciones para arrendamiento por rentas congeladas, tenemos excepciones para agricultores, incluso que no están aquí, sino hasta en las facilidades. Tenemos también exenciones para la previsión social de los trabajadores, para lo que pudiera ser enajenación de algunos bienes, cuando estos provienen de una actividad no empresarial y no exceden 3 UMAS elevadas al año. Y así me puedo ir con una serie de puntos que son muchos. Tenemos en su material precisamente
gratificaciones, gastos médicos que forman parte de previsión social, enajenaciones de bienes, como pueden ser nuestra casa habitación, con una serie de requisitos, claro, que tendríamos que cumplir, enajenaciones de bienes muebles, donativos recibidos, que también pueden ser exceptuados hasta 3 veces la UMA elevado al año. Podemos tener incluso intereses si nuestra cuantía de intereses no es tan fuerte o si decidimos no acumularlos. Podríamos tener incluso una serie de pues beneficios cuando fallecemos. Bueno, pero nosotros no, ¿verdad? Porque si fallecemos ya no existimos. Esos beneficios serán para nuestros beneficiarios o nuestros herederos, quienes, pues cuando uno fallece, pues van a recibir seguramente bienes de nuestra propiedad en vida y pues como ya no estamos, los van a heredar. Esas herencias también tienen una parte exenta, pero también si son muy fuertes las cantidades o no somos familiares directos, pues podrán tener una parte grabada o ser todo grabado. Tendremos que ir analizando caso por caso, porque hay muchos. Podríamos llegar a tener incluso dividendos de seguros, podríamos tener jubilaciones, que ya habíamos dicho, indemnizaciones, jubilaciones, prima de antigüedad. Podríamos tener unas cantidades fuertísimas de movimientos de donativos que pues mientras sean entre cónyuges, entre padres e hijos, pues no tienen límite las operaciones y pueden ser cantidades muy interesantes. Podemos tener incluso en algunos casos premios. Los premios sí causan impuestos, pero en casos excepcionales, como son los concursos científicos, tecnológicos de este tipo, pudieran tener una excepción. Y recordemos, siempre y cuando los ganen personas físicas, porque aunque fueran premios de este tipo, si los ganan personas morales, no tendrían ninguna excepción. Resulta que podemos tener incluso hasta obtención de recursos por haber aplicado un seguro que contratamos, como pueden ser el reembolso de seguros de gastos médicos y dentales o los reembolsos por seguros de daños, entre otros muchos. Y claro, también el retiro del SAR es un ingreso, pero si se da en base a las disposiciones de las AFORES, pues está exceptuado de impuesto sobre la renta. Pero si se da en contraposición de esa ley, va a estar grabado. Hace rato les decía que tenemos el apartado de otros ingresos para esas cosas raras o atípicas, como puede ser la obtención de un recurso de la Afore cuando la obtenemos antes de los 60 años, porque la ley no dice que podemos llevarnos el recurso antes de los 60 años, pero hay casos en que a través de juicio se logra y pues sí podemos retirar nuestros dineros del ahorro, pero se vuelven grabados. Entonces son cuestiones que hay que ir analizando porque hay muchas formas en las que obtengamos ingresos. Y pudiera haber incluso ingresos que tenemos por el uso de la tierra, que es de nuestra propiedad o por las concesiones que tengamos, y hasta por las operaciones de compra-venta de acciones, que dependerá las operaciones que realicemos si están exentas o están grabadas. Pues así podemos seguirnos y ver que hay una serie de posibilidades de tener ingresos exentos. Entonces, parte de una buena planeación implica, pues, tratar de tener precisamente de esos ingresos, que sí incrementan nuestro patrimonio, que sí lucen en los bienes o en lo que podemos comprar, pero que no nos van a dar un aumento de impuestos. Como decimos normalmente, no se graban, no se acumulan a los demás ingresos. Entonces, todo esto son posibilidades. Miren, en derechos de autor, que son prestaciones que obtenemos como lo que es actividad profesional, pues también podemos tener exenciones muy interesantes. Así es que tendremos que ir viendo qué obtenemos para echarle una repasadita a este artículo 93 y si algo de los beneficios que están aquí nos sirven, pues aplicarlo. Y se aplica antes